Por eso nos acompañan esta noche Daniel Amoroso, que representa al PRO y además es el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte de la legislatura, y también el legislador Pablo Failde, de Frente para la Victoria. Un hombre que alguna vez usted por ahí se lo va a cruzar andando en bicicleta por la ciudad de Buenos Aires, un fanático de la bicicleta. Bueno, a los dos bienvenidos. Sería fantástico que usáramos muchos más las bicicletas para aliviar el tránsito en Buenos Aires, ¿no? Sí, igual hay una ley, que es la ley 2586 del sistema de transporte público en bicicleta, y de acuerdo a las reuniones que he tenido con los funcionarios y con Daniel, supongo que en un par de meses se va a implementar en la zona más ribereña de la ciudad, que va Boca, Barracas, Puerto Madero, Constitución, y terminaría en Retiro. Es una hipótesis sesgada, una prueba piloto, pero bueno, por lo pronto una iniciativa favorable y que me entusiasma, ¿no? Ese es el compromiso que realmente asumimos, no solo con el diputado Failde, sino también con el proyecto de lo que tiene que ver con, digamos, reducir los índices de accidentes y darle la posibilidad a los que quieran circular en bicicleta que lo puedan hacer. Así que se va a poner en marcha. Sí, después estará la responsabilidad de los conductores, que no ocupar la bicisenda con los vehículos, por ejemplo, algo que pasa hoy en Avenida Corrientes y en algunas avenidas de la Ciudad de Buenos Aires donde hay bicisenda. Yo no sabía, y digo, ¿pero qué pasa acá? Digo, las bicicletas en medio de la... No, es que los autos particulares y los taxis y todos se mezclan ahí. Bueno, vamos a algunas de las medidas anunciadas por Mauricio Macri que han despertado muchísima, pero muchísima polémica. Vuelven las fotomultas, ya están las fotomultas. Ya empiezan a funcionar, sí, exactamente, las fotomultas para las faltas graves que tienen que ver con el exceso de velocidad y semáforo en rojo. Pero aquí hay un principio que usted recién comentaba que es muy importante. Cuando nosotros analizamos el paquete de medidas que anunciamos el día jueves pasado, hemos evaluado y estudiado cada una de ellas, pero hemos observado que siempre que se anunciaba alguna medida con respecto al tránsito y el transporte, era una medida. Si usted analiza hacia atrás, varios años hacia atrás, nunca se han anunciado, como hicimos nosotros, una batería de medidas que en total son 15. Poner en marcha estas 15 medidas seguramente va a incomodar más a unos que a otros, pero el eje tiene que ver con reducir el índice de accidentes de tránsito que hay y hacer realmente que el tránsito sea mucho más ordenado y fluido. Seguramente alguna medida, digamos, habrá que corregir. No tenemos duda que puede llegar a pasar eso. Por ejemplo, algo que usted recién también comentó, el tema de los carriles exclusivos. Sí. El tema de los carriles exclusivos, tenemos una discusión con el sector de taxis. Yo particularmente me he reunido en varias oportunidades, hemos tenido reuniones en el Poder Ejecutivo también, y estamos, digamos, buscándole la solución para que el carril sea integrador. Pero es que no hay tampoco muchas soluciones. Esto es como una famosa película. En este gran problema que tenemos del caos del tránsito, todos tenemos que ceder algo. No alguien, entonces, todos tenemos que ceder algo. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando usted dice, por ejemplo, que las paradas de colectivo van a estar cada 400 metros, como lo dice la ley, obviamente que el vecino le gusta tener en la puerta de la casa. Tendrá que caminar 2 cuadras más. Cuando nosotros decimos que el taxi no puede circular vacío, solamente puede ir ocupado, estamos sabiendo que puede haber algún tipo de perjuicio, pero, digamos, a nuestro criterio es menor, porque va a poder circular por toda la ciudad, salvo en 3 avenidas. El resto puede circular vacío y ocupado por donde quiera. Cuando nosotros hablamos de la fotomulta, aquel que no cometa infracción no va a tener fotomulta. Aquel que no pase un semáforo en rojo no va a tener infracción. Ahora, ¿cuál es el problema? Necesitamos del aporte tecnológico. Yo estuve acá hablando una vez con un técnico. En cualquier parte del mundo, el soporte tecnológico es fundamental. Entonces, decir que está bien o mal la fotomulta, si no está realmente estudiado el tema, me parece que es muy vago decir que está mal la fotomulta. Pablo, sobre algunos de estos puntos mencionados por Daniel. Por lo pronto yo creo que este plan... que para mí es sesgado, es limitado, por lo menos es algo, en primer lugar. En segundo lugar, estamos a 6 meses de gestión del ingeniero Macri y los equipos técnicos, según él planteó, ya los tenía en la campaña. De hecho, los últimos 2 meses estuvo de alguna manera, entre comillas, gobernando con Tellerman. Con lo cual, hay una serie de medidas que se tendrían que haber iniciado mucho tiempo antes. Por ejemplo, llega a la legislatura un proyecto de
emergencia vial, que básicamente es entregar potestades al Ejecutivo para que haga una especie de ensayo prueba-error a los efectos de establecer una serie de medidas, entre ellas el tema de carriles exclusivos. Yo vengo reclamando en la legislatura en la Comisión de Tránsito y Transporte, y yo sé que el diputado Amoroso lo ha transmitido al Ejecutivo, que nos envíen los informes técnicos para evaluar el flujo de vehículos y las zonas, porque, le digo, sobre carriles exclusivos o carriles preferenciales hay 3 proyectos, uno del diputado Amoroso, otro del diputado Abrevaya y otro mío. Y nosotros queríamos tener un informe estadístico y un informe técnico que avalara en qué lugar lo ponemos, con qué características lo ponemos, si hay contracarriles, si no hay contracarriles, y todo eso tiene que ver con información que tiene que enviarnos el Ejecutivo. A mí me parece que aparece tardío y hay medidas que son recicladas. Por ejemplo, a fotomultas, el propio jefe de gobierno, a principio de año, el contrato con la empresa concesionada lo había dado de baja. Ahora lo vuelve a poner en marcha. Yo digo, ¿por qué lo vuelve a poner en marcha? Porque hay que controlar este tipo de faltas que dice el diputado Amoroso, pero hay otras maneras de controlarla. Por lo pronto, tiene que salir más a la calle el cuerpo de agentes de tránsito. Está, por ejemplo, haciendo controles de alcoholemia en los mismos lugares, los mismos días, a la misma hora. Prácticamente uno sabe por dónde no tiene que pasar para que no le haga un control de alcoholemia. Tiene que estar en los cruces, que se sabe que hay cruces en la Ciudad de Buenos Aires, hay cruces que son de conflicto y que generan siniestralidad. Tienen que estar ahí. Y finalmente, yo le digo, yo he viajado por otros países y el control para este tipo de infracciones que plantea el diputado, el exceso de velocidad y cruzar el semáforo en rojo, se hace con vehículos que tiene, por ejemplo en España lo tiene la Guardia Urbana, que tienen un visor y que saca la foto automáticamente. Y ya está refrendado, porque lo que ha pasado acá es que las fotomultas se sacaban. No se sacaban a los colectivos en los taxis, se sacaban a los autos parados y eventualmente las que están fijas a los autos que cruzan semáforos rojos. Pero hay algunas cosas, perdón, los interrumpo, que no funcionan bien porque digo, hubo cantidades de fotomultas que después jamás fueron cobradas ni ejecutadas. Esto es un tema. Y hay un tema que es central, por supuesto que estas son medidas para resolver el tema en lo inmediato, porque realmente el tránsito en Buenos Aires está colapsado, pero tiene que ver con el transporte público, digo, la red de subterráneos, la frecuencia de los subterráneos. Yo que soy usuaria, siempre me quejo y siempre digo lo mismo, pero yo soy usuaria de subterráneos y la verdad es que ya no hay horario pico. El subterráneo se utiliza durante las 24, bueno, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, y la verdad es que tienen que mejorar las frecuencias notablemente porque se viaja muy mal. Prolongar los subtes, colectivos. Acá tenemos que ordenar un poco porque si no la gente o los televidentes se van a confundir. Con toda la fotomulta, ¿por qué el jefe de gobierno suspende la concesión? Por lo que dijo usted. Porque había que estudiar esa concesión. Había una cantidad de fotomultas que no se pagaban y que no tenían sentido. Estaban siempre ubicados en el mismo lugar. Entonces lo primero que hizo como una medida precautoria fue suspender. A partir de que se estudió, según cómo se mide, con qué óptica, 6 meses puede ser mucho, puede ser poco. Tomar 15 medidas hay que estudiarla. Es cierto que esto fue un programa de campaña, pero digamos, se fueron estudiando cada una de las medidas y a los 6 meses se puso en marcha este primer paso. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un plan integral donde lo que tratamos de contener, el primer punto es ordenar. ¿Cuáles son los ejes? Si recordamos el anuncio. Primer tema, mayor presencia del Estado con los agentes de tránsito, que es una medida que hemos votado y trabajado en conjunto. En segundo lugar, mejoramiento del transporte público, que ahora me voy a referir en un segundo. Sí, muy breve, porque muy breve. Y en tercer lugar, desalentar el auto particular. El transporte público tenemos un inconveniente, no depende exclusivamente de la ciudad. Sí. Muchas veces hemos discutido que nosotros somos una ciudad, digamos, autónoma, media mentirosa. Tanto el subte como los colectivos, la mayoría de las líneas son interurbanas. Pero la frecuencia no la puede resolver. Es que no podemos resolver la frecuencia. Depende de la Secretaría de Transporte o de la CNRT. ¿Estamos hablando con el gobierno? Estamos hablando. Y hay buena predisposición del gobierno. Pero claro, si uno lo mira con otra óptica y dice, sí, pero pasaron 6 meses, no contestan. Del Ejecutivo no contestan. Ahora, ¿qué hicimos nosotros lo que nos corresponde a nosotros? Préstamos. Vamos a dar préstamos a todos, a no solo a los que circulan en la capital federal, sino también a los interurbanos para que mejoren la calidad del servicio y que se pueda viajar dignamente, a los taxis y a los colectivos. Créditos muy largos a largo plazo, muy bajo interés y abiertos para todo el transporte público. Estas son las medidas que nosotros estamos tomando. Failde.
Sí, yo con la estima que le tengo al diputado Amoroso, dos cuestiones. Que es cierto. Dos cuestiones. Una, con el tema de las fotomultas, el ingeniero Macri las dio de baja y la concesionaria es la misma empresa. Yo creo que no hay ninguna garantía que no vaya a seguir con la política recaudatoria y poco eficiente para controlar el tránsito. Entonces me gustaría que fuéramos más creativos y buscáramos una manera de controlar mejor el tránsito en la ciudad. La otra cuestión que tiene que ver con el medio de transporte público, es cierto, hay que encontrar mecanismos de acuerdo y convenios con la Nación y la Provincia de Buenos Aires. Esto es lo que se llama AMBA o Área Metropolitana. Este es el desafío, lo tiene el Gobierno de la Ciudad, lo tiene el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y nosotros vamos a apoyar que eso finalmente se integre y pueda actuar de manera correcta. Pero yo creo que teniendo un cuerpo de tránsito que hemos aprobado en el mes de enero, en el mes de febrero, que tiene que estar en la calle y tiene que ser más visible para efectuar las sanciones y bajar la siniestralidad. Y finalmente, con relación al subte, nosotros que somos oposición en la ciudad, le hemos habilitado la posibilidad de las 4 nuevas líneas de subte y la ampliación de las existentes. Y el ingeniero Macri dijo en campaña que iba a ser 10 kilómetros por año y ahora ya está diciendo que no lo va a hacer. Entonces a mí me preocupan esos anuncios altisonantes que después no se corresponden con la realidad. Hay un dato importante para terminar, necesita 1.500 millones, o sea que no puede conseguir los 1.500 millones y él sabe que para hacer eso se necesitan 1.500 millones, que eso sí no lo aprobaron. Bueno, a los dos gracias. El debate lo seguimos si quieren en la radio las próximas semanas. No hay problema. Bueno, gracias.